Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones. Hoy conmigo la abogada Saraí Cancela Contreras. Hablaremos de un tema medular en la sociedad de hoy, en la sociedad actual. Hablaremos de pensión compensatoria. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Acompáñame. La pensión compensatoria es una aportación económica dada por uno de los cónyuges una vez terminado el matrimonio por un desequilibrio económico. Esta atribución económica de un cónyuge a otro tiene como requisito que uno de los cónyuges sufra su nivel económico con el divorcio o separación con respecto al que tenían durante el matrimonio, mientras que el otro cónyuge no ha sufrido este empeoramiento. Habitualmente esta atribución económica se otorgaba de hombres a mujeres. Esto era así por el hecho de que la mujer no se encontraba dentro del mercado laboral y dependía exclusivamente de su marido. Esta situación provocaba que cuando había una disolución del matrimonio, la mujer no tenía ingresos y su situación empeoraba de manera notable, mientras que el marido seguía manteniendo su trabajo intacto y sus ingresos. Con la inserción de la mujer al mundo laboral, esta pensión compensatoria que otorgaba un crédito a la esposa se ha visto disminuido. A continuación, en Soluciones, platicaremos de la pensión compensatoria. Pues sea usted bienvenido. Hoy tengo el placer de poder platicar con la licenciada Saraí Cancela Correa, a quien, por cierto, ya le andaba cambiando el nombre. Te cambié el apellido nada más. Sí, Leti. ¿Cómo estás, Saraí? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues aquí a la orden para hablar de este tema tan interesante y novedoso ahora en nuestra legislación, sobre todo ahora que se introduce en nuestra legislación veracruzana desde hace 2 años ya casi. En junio del 2020, pues introducen ya esta figura en nuestra legislación civil. La pensión compensatoria. ¿Desde cuándo está a nivel nacional? A nivel nacional ya había sido determinado a través de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, ya que esta pensión, protege un derecho humano, que es el derecho a una vida digna, Sí. que tienen las personas cuando se separan. ¿Qué me refiero cuando se separan? Que tienen derecho a esta, tanto las personas que han vivido casados, como las personas que han vivido en unión libre, con parejas de hecho. Sí, que finalmente van creando derechos como si tuvieran una unión legal, entre comillas, ¿no? Así es, ya que, al separarse la pareja ocurre una diferencia. En muchos casos, pues hay una variación en la vida que tienes económicamente hablando, ya que no es lo mismo estar unido en matrimonio y tener pues los mismos bienes, tener acceso a la misma calidad de vida o tipo de vida, condiciones económicas, que una vez que tú te separas. Claro, claro, claro. Digamos que los divorcios son el pan nuestro de cada día. El índice de divorcios en México y a nivel mundial ha crecido exponencialmente. Hoy se divorcia un porcentaje enorme de jóvenes que en un momento dado decidieron divorciarse. Los casos de divorcio se acumulan en los juzgados. ¿Estoy bien, no es cierto? Así ¿O ando es. diciendo mentiras? No, Leti, así es. Esto, probablemente era una situación que ya existía. Sin embargo, también se introduce una figura muy importante que es el divorcio incausado. Ajá. El divorcio incausado no es otra cosa más que cuando una de las partes de la pareja decide divorciarse, se lo hace saber al cónyuge a través de un juez y es lo único que se requiere para poder obtener su divorcio. Esta situación, también se introduce en la reforma al Código en junio del 2020, sin embargo, tiempo atrás ya era posible a través de lo que la Corte estableció. ¿Por qué? Porque se determinó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo, pues te permite
el que si tú no deseas estar unido en matrimonio con una persona, simplemente lo haces saber y se te tiene que otorgar este derecho para poder desarrollar tu vida y continuar, bueno, con esta, con todos los demás obligaciones inherentes que surgen de la matrimonio, familia, claro. de la familia como tal, bueno, con lo que es pensión alimenticia, guarda y custodia, patria potestad, convivencia, todos estos derechos, bueno, finalmente se podían o se pueden continuar a través de un juicio o bien a través de un acuerdo entre la pareja. Desaparece una figura muy importante, que es lo que da nacimiento a esta figura de pensión compensatoria, que es la culpa, el cónyuge culpable. Antes, en el sistema de causales, una de las dos partes de la pareja era el culpable, era declarado culpable de que se finalizara esta relación. Ay, caray, qué fuerte, ¿no? Sí, sí era una cuestión, pues desde mi punto de vista retrógrado, porque pues finalmente cuando una pareja falla, pues son las dos partes de pues, esta. por supuesto, uno que hace y otro que se deja hacer, ¿no? Exacto. También hay una cuestión muy importante, sobre todo considerando que pues en el estado de Veracruz tenemos una alerta de género, Sí. que también se toma en cuenta para la pensión compensatoria, y es en caso de violencia. Ok. Me refiero a violencia familiar y bueno, independientemente de que hablo de una violencia de género, de una alerta de género, también es importante que yo les haga de conocimiento o que sepamos que este derecho es para los dos. El hombre y la mujer somos iguales ante la ley y en este nuevo paradigma que tiene la justicia, lo que se busca es hacer un estudio del contexto, de la situación, de todas las circunstancias que se dan pues en la pareja, para que el juez haga una ponderación de derechos y un verdadero análisis y estudio del caso, y ya sea el hombre o la mujer, pues el que tenga derecho a una pensión compensatoria. Situación que es de oficio, incluso si tú no la pides, el juez tiene que entrar al estudio del caso en específico y determinar si va a existir o no. Incluso después del divorcio se puede solicitar esta prestación. Es una indemnización que finalmente es económica. Muy bien. Entiendo perfectamente que, bueno, la justicia trata de darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es el ideal. Pero en la práctica las cosas no suelen ser así. Tiene que ver hoy con la cantidad de casos que están acumulándose por cuestiones de pandemia, por cuestiones de que mucho tiempo el personal, los juzgados cerraron sus puertas, el personal no trabajó, y entonces hay ahí expedientes y expedientes que se van acumulando. Y parejas o individuos que a lo mejor ya separados están sufriendo esta descompensación a la que tú hacías referencia y que se está tratando de remediar a través de esta pensión compensatoria. Háblame más concretamente de casos en que se puede solicitar la pensión compensatoria, tanto de un lado, tanto del lado de la mujer como el lado del hombre. Porque ya me hablabas que esto no tiene nada que ver con el género. No. Es para todos. Así es. Bueno, una de las circunstancias en que pudiera darse esta pensión compensatoria es en el caso de una doble jornada laboral. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo en casa y el trabajo fuera de casa. Muchas veces la pareja trabaja tanto en el cuidado de los hijos como en una jornada laboral, a diferencia del otro. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Que cuando se da la separación, pues evidentemente uno de los dos se desarrolló más profesional o económicamente que el otro, ya que, bueno, gracias al apoyo de la pareja en el cuidado de los hijos, atención del hogar, todas estas circunstancias, uno de los dos crece más económica y profesionalmente, porque tiene mayores posibilidades de desarrollo. Ese sería uno de los casos. Otro de los casos muy importantes en caso de violencia. La violencia es muy importante que quede acreditada de forma fehaciente. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente ante
pues el problema que tenemos de saturación de, pues de actividades en los juzgados, de todo esto, falta de información, mala fe por parte de la sociedad, pues muchas veces se aprovechan de estas figuras y bueno, las personas acuden al juzgado a manifestar una violencia irreal. Entonces sí es muy importante que se tome en consideración que para que sean condenados a una pensión compensatoria en caso de violencia, esta violencia familiar debe de ser acreditada de forma fehaciente a través de una prueba idónea que acredite que efectivamente hubo violencia, y muchas. Puede ser a través de una pericial en materia de psiquiatría que determine un daño emocional en la pareja, puede ser a través de una denuncia en donde ya se haya ejercitado la acción penal. Entonces, bueno, es muy importante que como operadores del derecho le hagamos conciencia a las personas que acuden a nuestro despacho, pues hablarnos con toda la sinceridad de su caso, porque efectivamente el juez tiene que considerar todas las circunstancias, todas las situaciones de vida que hubo, cómo se apoyaron como pareja, cuál fue la causa de la separación. Muchas veces, bueno, pues se encuentran molestos ante una infidelidad que evidentemente genera emocionalmente un daño. Sin embargo, esto no quiere decir que se tenga derecho ya por el simple hecho de una infidelidad, como antes, que era una causa de divorcio, bueno, a un castigo económico, ¿no? Aquí se toma en cuenta también, por ejemplo, el hecho de que uno de los dos haya salido a trabajar y el otro se haya quedado de lleno en casa, a las labores domésticas, a cuidado de los hijos. El otro, bueno, a lo mejor estaban por separación de bienes o no estaban casados, porque en concubinato también se da. Y bueno, una vez que se separan, el otro se hizo de inmuebles, tiene a lo mejor una pensión, tiene servicios médicos, y muchas veces también se tiene que tomar en cuenta el tiempo que duró esta unión, porque no es lo mismo que se separe una pareja después de 5 o 10 años que una pareja que vivió toda una vida. Claro. Hay matrimonios de 30, 40 años, o vaya, toda una vida en donde se da el divorcio o la separación y una de las dos partes queda en un evidente estado de necesidad. Ya bueno, el juez tomará en cuenta que hay una necesidad manifiesta y aparte, pues un gran desequilibrio económico. La pensión compensatoria también, al momento de fijarla, no puede quedar en una condena perpetua. Tiene que determinarse un monto tiempo y una temporalidad, porque no puede ser una condena eterna. Si, por ejemplo, lo que están haciendo en general para determinar este tiempo es el tiempo que duró la unión. Matrimonio. La unión, porque a veces... bueno, sí, la unión de la pareja. Puede ser que hayas vivido primero en unión libre y posterior te casaste. Entonces, bueno, el juez, por eso es muy importante que al momento de que tú acudes a un juzgado y haces tu escrito de demanda, nuestro proceso familiar sigue siendo escrito. Es muy importante que esa demanda vaya redactada de manera muy minuciosa. ¿Qué es esto? No tomar los famosos formatos que encontramos en donde nada pones, me casé tal día, tuve tantos hijos y me quiero divorciar. No, es importante hacerle saber al juez pues todo el contexto, cuántos carros adquirieron, cómo se conocieron, cuánto tiempo fueron novios, cómo fue la relación entre la pareja, quién se dedicaba a cuidar a los hijos, quién se dedicaba a salir a trabajar, cómo era la aportación económica en el hogar, si iban a la mitad, quién tenía servicios médicos. Todo esto es muy importante que el juez tenga conocimiento de ello y, bueno, tratar también de aportar la prueba idónea. Ok, pero es que este proceso del que tú puntualizabas tan claramente empieza desde la elección del propio abogado que va a llevar tu caso. Sí, así es. ¿Cómo poder elegir el abogado idóneo para poder llegar a un final justo para ambas partes? ¿Qué debo de tomar en cuenta? Bueno, actualmente tenemos muchos medios, que es la ventaja. Tenemos mucha información a través de redes sociales, de internet, por ejemplo.
tenemos ya sistemas alternativos de solución también de conflictos. Podemos ya acudir a un especialista en materia familiar, porque hay abogados que, bueno, que toman todas las materias. Sí, tienen 20 casos, todos diferentes, y se supone que son buenos en todo, ¿no? Así es, entonces es muy importante escoger a alguien que esté especializado en el área, porque cada viernes sale una jurisprudencia, un criterio de la sala que hace el estudio concreto de un caso y que cambia toda la situación o que te aporta algo nuevo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como profesionista tienes que estar a la vanguardia del tema, tienes que estar pendiente de que también no pues tratar de ser un operador justo, neutral. Como abogado, nosotros no somos consejeros, no damos opiniones, la moral y el derecho pues no están de la mano. Finalmente nuestra tarea es dotarle al cliente, a quien acude a nuestro despacho, de la solución que da la ley y que ellos sean los que tomen la decisión. Ustedes gestionan. Así es, y hacerles de conocimiento los medios alternos de solución de conflictos, el evitar un juicio, el acudir. Tenemos el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, que es una maravilla, es gratuito, es un procedimiento flexible, es un procedimiento en donde te dotan de un mediador capacitado para llevar a cabo una mediación en donde se lleven a cabo acuerdos. Puedes tener las sesiones que necesites hasta que llegues a un acuerdo, y ese acuerdo es una sentencia, tiene efectos de sentencia. Ay, me encanta esto que dices. Sí. Y qué bueno tener la oportunidad de compartirlo con el público. Entonces, una pareja que está teniendo conflictos y que ha decidido ya separarse, no necesariamente tiene que llegar a un pleito legal. No. Puede acudir a esta instancia que se llama, repite el nombre, por favor. Centro Saraí. Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, aquí en Jalapa está ubicado en las instalaciones del edificio de juzgados, en la planta alta. Cada lugar tiene su Centro Estatal de Justicia Alternativa, y bueno, a este lugar lo único que necesitas hacer, puedes acudir con o sin abogado, y tienes que llevar tu identificación, algunos requisitos que te piden pues burocráticos para ellos abrir un expediente, y bueno, se abre una invitación al diálogo. Ahora, se puede llegar a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa a un convenio, y una vez que se llega a este convenio, puedes acudir a un abogado que ya con tu convenio, tu acuerdo armado conforme a derecho, acude al juez para hacer el trámite del acta de divorcio. Y ya que finalizar con la Así situación, es. pero en un acuerdo. Dicen que más vale un buen acuerdo que un buen pleito, ¿no? Así es. Y sobre todo, pues, porque ahí te van a orientar en relación a todas estas situaciones, ¿no? A que, bueno, porque son dos tipos de pensión alimenticia en caso de haber hijos. Hay una pensión para los hijos y una pensión compensatoria, una pensión alimenticia normal y una pensión compensatoria. Muy bien. Saraí, es muy frecuente por el problema de un machismo tan acendrado que tenemos yo creo que es en el mundo, pero particularmente en los países latinos, en México, que normalmente se ha legislado, o en los últimos años se ha legislado mucho en favor de la mujer, para defenderla de todos esos abusos que consisten en violencia tanto física como psicológica, como económica, y tantos tipos que hay, ¿no? Pero me parece, a mí en lo particular, y tú me dirás si estoy equivocada, que vamos cayendo un poco como en el extremo contrario. Me parece que hoy hay casos de hombres que están indefensos ante la ley, que casi como mencionabas hace un rato, los procesos se llevan con formatos. Se me viene ahora a la mente de un nutriólogo que decía, por favor, un buen nutriólogo, recomendando, ¿no?, cómo conseguir un buen nutriólogo, y decía, nunca vayan con uno que le da las dietas por escrito, así ya, que es como un patrón. Ese no sirve. Así es. La dieta se la tienen que personalizar
de acuerdo a su estilo de vida, a su actividad y todo. Es un poco esto, ¿no? Así es. De lo que vienes hablando, ¿no? Entonces, te decía, me parece que se llega a un estado de indefensión en algunos casos, yo no digo que en todos. Ciertamente creo que todavía la mujer sufre de una enormes injusticias en este asunto de las separaciones, que se va subsanando poco a poco con estas nuevas legislaciones que se van haciendo, pero me parece que también se va cayendo en algunos casos hacia el otro lado, hacia el otro extremo, en donde el hombre queda indefenso. He sabido de casos donde el hombre no ve a sus hijos en mucho tiempo, casos en los que se queda sin nada, en los que la mujer se queda con absolutamente todo y el hombre se va con la pena a cuestas, y con 0 pesos, 0 centavos y una pensión que cubrir. Entonces, ¿cómo manejar toda esta parte? Bueno, es muy importante por eso que en caso de que no se llegue a un acuerdo, es más, incluso para llegar a un acuerdo también necesitas una asesoría profesional. Claro. ¿Para qué? Para que tú sepas, cuando tú llegas a sentarte a la mesa a negociar, pues cuáles son los alcances que tú tienes, los derechos, las obligaciones y sobre todo considerar también todas las circunstancias, como te decía, todas las circunstancias del caso para ver, buscar una solución en donde de verdad se aplique la justicia, la equidad. En caso de los hijos, bueno, hay una figura también muy importante, que es el interés superior del menor. Se ha dejado mucho de lado en cuestión de que, bueno, se pide a los jueces juzgar con perspectiva de género. Uh-huh. Juzgar con perspectiva de género quiere decir, bueno, considerar las circunstancias personales de la, pues, debilidad que hay históricamente de la mujer, de la, pues, la situación de vulnerabilidad en la que estamos las mujeres históricamente para juzgar un asunto, que no es lo mismo una mujer que le pega a un hombre que un hombre que le pega a una mujer. Claro. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de fuerza, cuestiones de... hay como tú bien lo decías, ¿no? El caso, estudiar bien el caso concreto, pues para evitar caer en injusticias y de que se vulneren los derechos, sí, de los hombres, y que veo mucho, que desgraciadamente pasamos a traer a los hijos. Como bien lo dices, no se considera el interés superior del menor. Es muy importante que tomemos en cuenta que los niños, sus derechos están por encima de los derechos que puedan tener la pareja como tal. ¿Por qué? Porque se busca que una vez que se dé esta separación, sus circunstancias de vida pues continúen en las mismas condiciones, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Se ha dejado mucho, se ha menospreciado mucho la salud mental. Desgraciadamente no tenemos una cultura de salud mental. Nosotros nos duele la cabeza, nos da fiebre y sí vamos al médico. Claro. Y además al especialista, ¿no? Así es. Sin embargo, nos sentimos tristes. Después de una separación se pasa todo un proceso de duelo. Por supuesto. Y se pasa por toda la familia. Los hijos también lo sufren. Y desgraciadamente pocas veces acudimos al psicólogo, a la terapia, a buscar una atención en donde finalmente no hay culpables. ¿Qué se busca aquí? Aquí no se busca encontrar una víctima. Tenemos que quitarnos un poquito esa cuestión de la cabeza. ¿De quién tuvo la culpa? De quién tuvo la culpa y quién es la víctima y quién es el victimario. Aquí finalmente lo que se busca es que la familia, porque sigue siendo una familia distinta, claro, separados, pero siguen siendo una familia. ¿Cuál sigue siendo? Tenemos objetivos comunes cuando te separas. El objetivo común es que el hijo termine la carrera. Finalmente, después de una separación, bueno, se vivieron cosas bellas con la pareja que no se tienen por qué dejar atrás y pisotear, ¿no? Buscas también que tu pareja pues esté bien, que esté en las mismas condiciones que tú estás, que se quede en condiciones iguales. Híjole, pero pues mira, no tengo mucha experiencia en eso. Tengo muchos años de casada, nunca me divorcié.
Pero, pues eso suena, es lo ideal, no lo óptimo. Pero tú que estás en la brega diaria de los divorcios y de esto, porque estás dedicada al derecho familiar, dime de tu experiencia, ¿qué porcentajes de parejas que se separan pueden tener siquiera una conversación en buenos términos, llegar a acuerdos justos para ambos lados y que reconocen que no hay culpables, que es un problema, fue una vida de dos y fue un problema de dos y ambas partes pues tienen su responsabilidad? ¿Qué porcentaje de un 100% que tú manejes? Un 10%. Un 10, Sí. o sea, Sí. es triste, muy triste, porque finalmente lo dijiste y me parece que lo dijiste muy bien. El meollo del asunto, en este caso, son los hijos. Así es. Es un vínculo que esa pareja nunca va a romper, por más alejada que esté a través del divorcio, por más enojada, por más que se culpen uno al otro, ese vínculo sigue. Y me parece que todas esas riñas que se dan alrededor del divorcio entre ambas partes siempre dañan a los hijos. Siempre. Se toman como un poco como moneda de cambio. Sí, sí, desgraciadamente se toman como rehenes. Exacto. Por la persona que ejerce la guarda y custodia. Y bueno, también para eso ha habido medidas. Hay medidas, la Corte también ha sacado pues criterios importantes en cuanto a la importancia que tiene que los menores convivan con ambos padres cuando se separan. ¿Para qué? Para que ellos se puedan desarrollar plenamente. No es un derecho de los papás, como erróneamente lo teníamos. A veces también pensamos que el derecho de convivencia tiene que ver con el derecho de una pensión alimenticia, y no, sí va de la mano, sí tiene, pues de una u otra manera relación. Sin embargo, no tiene que ver que el papá o la mamá no custodia de la pensión alimenticia para que pueda convivir con los hijos. A ver si entiendo. O sea, no tiene que ver que el papá, por diferentes circunstancias, o la mamá, no aporte lo que la ley le está demandando porque se quedó sin trabajo, vamos a pensar, para que no lo dejen ver a sus hijos. Así ¿Es así? Así es. Fíjate, no sé, Sí. son cosas que no se saben. Sí, sí, se usan como moneda de cambio, como rehenes. Muchas personas dicen, bueno, tú vas a poder convivir con tu hijo si tú vienes y das tu pensión alimenticia. No es así, y no es así. ¿Por qué? Porque ha habido estudios de especialistas en la materia que dicen que un hijo que convive con los dos progenitores se desarrolla de manera plena, se siente amado, desarrolla su autoestima, puede sanar el proceso de duelo. Entonces, ese derecho de convivir con su papá es de los niños. Es de los niños, es un derecho que tiene que ser ejercido. Los niños tienen que dejar de ser vistos como un dependiente o que sean representados por sus papás. No es así. Los niños son sujetos de derechos y son representados no por sus papás. En el juicio son representados por una fiscalía. Okay. Ellos tienen sus propios derechos y por eso cuando hay un proceso de divorcio se hace una audiencia especial en donde los menores tienen que acudir. Esta audiencia especial es todo un tabú, porque la usan así como que vas a hacer que tus hijos vengan al juzgado. Ay, Dios ¿dónde mío. habré oído eso? Claro, se sataniza totalmente, Sí, ¿no? sí. Y tal parece que se va a someter a los niños a graves interrogatorios Así y a horas de tortura y no es nada por el estilo. No. Háblame un poquito de eso. No. Esa audiencia especial fue creada con la finalidad de que los menores partes de un proceso de separación de sus padres sean oídos en juicio, sean escuchados, sean tomados en cuenta como unos sujetos de derecho que son, que se les explique de una manera acorde a su edad, a su grado de desarrollo intelectual, qué es lo que está pasando. En esta audiencia intervienen especialistas, acude un psicólogo o psicóloga
que es el que va a encargarse pues, de la interacción con los menores, especialista en menores. ¿Están ambos padres o no está ninguno? Sí, el padre custodio, quien tiene a los hijos, tiene la obligación de acudir a esa audiencia llevando a los hijos y tiene que ir también el progenitor no custodio. Ok. Acude los menores, la fiscalía, antes Ministerio Público, es quien va a representar a los menores, es quien va a ver, va a escuchar a las partes, se escucha a la progenitora o progenitor custodio, al no custodio, se escucha al psicólogo, se escucha a los menores y la fiscalía, en base a todas estas declaraciones o entrevista que se les hace a ellos, bueno, decide qué solicitar para los menores, qué es lo mejor para ellos. Muy bien. Si, por ejemplo, fiscalía considera que a lo mejor es necesaria una atención psicológica, porque de la declaración de alguno de los niños hay violencia, se determina violencia, se determina alguna situación en donde corren peligro, puede pedir una medida de protección inmediata. Ok. Es quien los representa, es su abogado. No es alguno de los papás. Los papás sí son tutores. Sin embargo, quien los representa es fiscalía. Ahora bien, una vez que también está mal entendido, hay otra por ahí leyenda urbana de que los niños deciden. Que los niños deciden. Claro, Una leyenda yo he urbana. escuchado que mayor de 12 años decide. Sí. ¿Cómo va esto? Se toma en consideración, se les escucha. Sin embargo, no puede ser decisivo lo que diga el menor. ¿Por qué? Porque tienes que estudiarlo, como bien lo hablábamos, en conjunto. Ok. Se tiene que hacer un estudio psicológico, un estudio de trabajo social, se tiene que determinar si no hay aleccionamiento parental por parte de alguno de los progenitores. Estás abriendo un universo de cosas que Así es. yo estoy segura que muchas parejas no conocen y Así muchas es. parejas que ya están enfrentando un proceso de divorcio. Es decir, entonces, que aunque se escucha al menor, Ujú. no es decisiva la opinión del menor. Aunque el menor diga, me voy con mi mamá, Ujú. que supongo que es la mayoría de los casos, Ujú. me voy con mi mamá, se toma en cuenta el estado psicológico de la mamá, Sí, se toma en cuenta la situación económica de la mamá, ¿o no es así? Sí, de ambos. ¿Por De qué? ambos. ¿Por qué? Porque el interés superior del menor, que es en base a lo que el juzgador debe decidir, la guarda y custodia, no depende ni de género, ni de roles estereotipados, de que la mamá es con quien están mejor, ni de lo que diga el menor. Es una situación en conjunto para ver en dónde va a estar mejor. Por eso dice interés superior. Claro. Dónde va a estar mejor en condiciones de economía, dónde va a estar más estable, quién le brinda una mayor protección, cuidado. Todas estas cuestiones se tienen que tomar en cuenta al momento de tomar la decisión decisiva de una guarda y custodia del menor, ya que muchas veces está mal entendido que, no, pues es que el niño no quiere convivir con su papá y no quiere verlo. ¿Qué hacemos ante eso? Pues hay un problema. ¿Qué se hace? Atención psicológica. ¿Para qué? Para cambiar eso. ¿Por qué? Porque un hijo que no quiere convivir con su mamá o con su papá es un hijo que, pues, que finalmente no se siente feliz, que no está desarrollándose plenamente. Esta situación tiene que cambiar en él. ¿Para qué? Para que pueda desarrollarse bien, sentirse amado. Ujú. Entonces, bueno, no es que ya dijo que no va a convivir con él o con ella y que se suspenda la convivencia. Tiene que arreglarse esa situación. Y para eso, bueno, es importante que en los juzgados familiares haya un equipo como lo existe ahora. Ya ahora tenemos juzgados familiares. También fue un avance en nuestro estado, que ya tenemos los juzgados familiares que cuentan con su psicólogo, tenemos ya un centro de convivencia familiar. La verdad, hemos mejorado mucho en cuanto a estos temas, en cuanto a infraestructura y personal especializado. Ok. Lo que me parece es que sí, la ley es perfectible y que se está haciendo lo que corresponde por los legisladores y todo esto. Pero aquí me parece también que hay como una gran falta de información. Quizá abogados no actualizados,
quizá personas que no buscan al abogado adecuado, como hablábamos hace un momento. Es que si te duele el estómago vas con un gastro, no vas con un otorrino. Así ¿No? es. Si tienes problemas en los ojos, no vas con un odontólogo, vas con un oculista. Y es un poco eso lo que necesitamos hacerle notar al público. Si usted se está divorciando, usted necesita un abogado que sea especialista en derecho familiar. ¿Es así? Así es. Y bueno, buscar los antecedentes del abogado, que no sea, se oye feo hablar mal de mis colegas, pero hay muchos abogados sicarios que buscan pues un beneficio económico a través de estas separaciones, ¿no? Desgraciadamente, cuando se dan las separaciones entre las parejas, pues bueno, como empieza toda la cuestión de división de bienes y todo esto, muchas personas se aprovechan de esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, buscar eso, y conocer y tratar de buscar los medios alternativos que existen ahora de justicia y que pues nos acercan a una justicia más rápida, más eficaz, tratar de hacer conciencia también de la necesidad de la asistencia psicológica en el proceso de separación. Muy bien. Fíjate que tengo una pregunta de aquí por parte de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Dice, mi primo se divorció de su esposa, tiene 2 hijos, son mayores de edad y ambos trabajan. Ella trabaja y tiene buen sueldo, aún así le pidió pensión compensatoria a mi primo. ¿Es legal esto y si se puede revocar? Sí, quedó claro, ¿o la quieres que te la vuelva a leer? Sí, bueno, aquí todo va a depender, como bien decíamos, de la situación por la que la está pidiendo. ¿Cuál es la causa de la pensión, de la solicitud de esta persona de pensión compensatoria? ¿Por qué? Porque puede ser que no se base en el estado económico, sino que se base a lo mejor en una situación que vivió de violencia o de desequilibrio en cuestión de aportaciones a la casa, como hablábamos, de que a lo mejor ella ejercía una doble carga, que se iba al trabajo y aparte se dedicaba al hogar. Si no se acreditan estas circunstancias, la pensión va a ser cancelada. O sea, no, en este momento la pensión que a lo mejor le están descontando a esta persona no es una pensión compensatoria. Eso se da hasta sentencia. Se da una pensión provisional que es por cuestión de que hubo un vínculo de pareja. Ya la pensión compensatoria se determina en una sentencia. Ok, muy bien. Pues si tiene preguntas, aproveche. Ahora le doy el número telefónico. Si me ayudan con el número, lo podemos dar para que usted... Ok. Ahí es 22 87 76 73 09. Aproveche, tenemos una especialista joven, actualizada, que nos puede sacar todas las dudas que tenemos y de esta manera, pues ir con paso más firme, con más seguridad a enfrentarnos a estos procesos que son lamentablemente cada vez más frecuentes y lamentablemente también muy desgastantes. Podemos hacer de una separación, podemos a lo mejor con la asesoría legal podemos llegar a una separación más tersa. Claro. Más suave. Y eso va a beneficiar al hombre, a la mujer y, por supuesto, a los menores. ¿Cómo llego a obtener una pensión compensatoria? Yo siento que tengo derecho a ella. ¿Cómo poder acceder a esto? Bueno, ya la vía legal directa es a través de un juicio. Puedes acudir en una primera instancia a lo mejor a una mediación ante el Centro de Justicia Alternativa y en caso de no lograrlo tendrás que acudir ante un juez familiar que será del lugar en donde se estableció el último domicilio familiar o donde está viviendo la persona que va a solicitar esta pensión y bueno, hacer del conocimiento del juez familiar todas las circunstancias de hecho y de derecho a través de las cuales pretende acreditar pues la necesidad de esa pensión compensatoria. Muy bien. Es súper importante entonces que estemos como muy en contacto con nuestro abogado al momento de redactar toda la historia, digamos, de mi opinión, de mi lado.
para que vaya, como tú dices, muy detallada desde el momento en que se conocieron y cómo se fue dando la vida y quién trabajaba y quién se quedaba con los niños y si se tenía una persona que ayudaba en casa, que creo que también tendrán que tomarlo en Así cuenta. es, sí. O sea, todo ese tipo de cosas que a veces parecen superfluas, finalmente formaron parte de la vida familiar y van a tener que ver con la resolución final también, ¿no? Sí, la existencia de una enfermedad crónica, Claro. la edad, alguna situación de discapacidad física o intelectual, también en los hijos, o sea, vaya, todo el contexto de Todo la el situación. contexto, muy bien. Mira, la misma persona que ya nos hacía la pregunta te dice, la pensión la pidió porque dice que se lo ganó por tantos años de casados. Estas son palabras de ella. Ujú. Por el simple hecho de estar muchos años unido en matrimonio con alguien, No me gané nada. no tienes ese derecho, no. No, es una situación que tiene que acreditarse el por qué ese desequilibrio económico, el por qué hay una situación de desventaja, porque lo que se busca acreditar es la desventaja económica. De la pregunta anterior que me hacías, Sí. independientemente de que se pida o no en juicio, también el juez familiar de oficio, es decir, sin que se lo pidan, en caso de una solicitud de divorcio, si ve o percibe alguna situación de desventaja económica de la lectura de la demanda, de la declaración o entrevista de alguno de los hijos, tiene que fijar esa pensión de oficio y tiene que allegarse de todas las pruebas, aunque tú no se las hayas dado, tiene que mandar a girar los oficios necesarios, trabajo social, a lo mejor oficios a las dependencias, a los bancos, para ver si hay propiedades, al registro público de la propiedad. Eso es algo que tiene que hacer el juez de oficio. Ay, me encanta que lo digas, pero ¿realmente se hace? Muchos de los jueces sí lo hacen. Pero Muchos, también hay sí. quien no, Así es, desgraciadamente, y más con la sobrecarga de trabajo que tienen actualmente. así es. ¿Qué hacer en estos casos? Yo veo que estoy aportando las pruebas, yo veo y mi caso no camina. ¿Cómo puedo hacer de que la persona que está encargada de mi caso, el juez que tiene mi caso, esté actuando conforme a derecho, que esté actuando imparcialmente, que mi caso camine? ¿Qué puedo hacer como ciudadano? Está el Consejo de la Judicatura, que es el encargado de vigilar el cumplimiento y desempeño de las funciones de los jueces. Se puede acudir a ellos, ya sea a través de una observación o una queja directamente, Muy bien. con los elementos pues, de esta queja acreditados. Muy bien. Entonces ya quedamos que porque estuve casada con él 30 años, él me tiene que dar una pensión compensatoria. No, No vale, es como por antigüedad o méritos, efectivamente, no hay pensión. ahí no. Ahí no. Ahí tiene que ver la violencia, dijiste. Violencia, el tiempo que estuvieron unidos en matrimonio, quién se dedicó al cuidado de los hijos, quién se dedicó al cuidado de los hijos y aparte a cuidar la casa, quién se desarrolló más o menos profesionalmente, quién adquirió más bienes, inmuebles. Creo que esto viene y debe surgir seguramente de hace muchos años en que la mujer generalmente se quedaba en casa, generalmente no estudiaban, ¿no? O sea, o estudiaban secundaria a lo mejor, o no más allá. Y se quedaba en casa cuidando hijos, haciendo la comida, digo, todo lo que conlleva el hogar. Y el hombre ejercía su profesión, era quien generaba, era el proveedor, y entonces al momento de separarse, la mujer se quedaba sin un peso, no había crecido intelectualmente, no había crecido en estudios, Así y es. entonces había un grado de indefensión tremendo. Así es, ese fue el espíritu de la creación de esta pensión compensatoria, que pues se quedaban incluso sin servicio médico y ya grandes. Sí, claro. O sea, de repente perdían todo. Había ocasiones en que estaban por separación de bienes, incluso la sacaban del domicilio conyugal o familiar. O sea, sí van ahora sí literalmente con una mano delante y otra atrás. Así es, así es. Claro, de ahí surge toda esta inquietud, de ahí surgen estas nuevas leyes, Sí. de ahí surge toda esta protección que se da a la persona que está más indefensa en este sentido. Así es, nada más que actualmente
pues también existen muchos hombres Claro. que son los que se quedan a cargo de los hijos, que son los que pues ejercen esa doble labor. También existen muchos hombres que son los que pues menor aportan económicamente, y es la mujer la que La pues, que pone más dinero. así es. Actualmente realmente pues tenemos más situaciones como que la mente de la sociedad es más abierta, y bueno, ya no estamos en ese como que estereotipo de roles de que era la mujer la que se quedaba en casa. Entonces, bueno, esta figura se abre también para estas personas, estos varones que tienen esta necesidad de resarcir este daño, de esta diferencia. Es complicado. Los hombres, por Muy el machismo complicado. que hay, por la ideología de la sociedad, muy complicado que decidan demandar una pensión compensatoria. Es verdad, o sea, les da pena. Así es. Les da pena aceptar que ellos están en una situación de desventaja. Sin embargo, es un derecho que tienen. Así es. Y esto es la parte, ya estamos en la recta final de soluciones, pero me gustaría que quedara muy claro, Saraí, que esto favorece o está hecho para favorecer a ambos, para ambos lados, ¿no? Es para favorecer a la familia. A la familia, O sea, exactamente. finalmente lo que se busca es favorecer a la familia, que la sociedad pueda funcionar de mejor manera. Como ya lo he mencionado otras ocasiones que me han hecho el favor y el gusto de invitarme, bueno, la separación no tiene por qué verse como algo trágico, catastrófico, que va a cambiar la vida para mal. No, finalmente, bueno, lo que se busca con la separación es que dos personas que ya no conviven en armonía, pues puedan tener una mejor vida. Claro, vivir felices. Claro. Y hacer felices a los hijos, Así porque es. los conflictos en la pareja generalmente dejan secuelas en los hijos. Así es, porque bueno, para que tus hijos puedan estar bien, la prioridad debes de ser tú. Entonces, si tú no estás bien, esa idea, bueno, esta es mi opinión, pero finalmente esa idea de nos quedamos por el bien de los hijos, híjole, la verdad es que hace más daño que bien, porque una pareja que convive o continúa conviviendo, pues ya a disgusto, para que con la supuesta intención de que los hijos estén bien, pues no funciona. Entonces, bueno, lo que aquí hay que hacer aquí es tratar de llegar a acuerdos. Y bueno, a través de los operadores jurídicos, que somos los abogados, los centros de justicia alternativa, también hay centros de justicia alternativa privados. Claro. Entonces, bueno, todas estas herramientas que tenemos se pueden utilizar para poder tener un buen convenio de divorcio o de separación. Fíjate, me parece tremendamente importante el tema de hoy. Ojalá que le lleve luz a muchas personas que están en este proceso de separación, que se sienten indefensas ante una avalancha de cosas que se vienen con un divorcio, y que de aquí puedan tomar algunos tips para poder llevar a mejor puerto este proceso tan complicado para las personas. Belis Gamar dice: felicidades a la licenciada Saraí por su ponencia. Retomando el interés superior del menor, quiero comentar que a pesar de que el progenitor de mi menor no cumple con la pensión, no me opongo a que vea a mi hija y a que a ella misma conviva con su padre. Sin embargo, él no convive con ella. Ella de vez en cuando le manda audios y se da cuenta que sí los lee y no responde. No sé qué contestarle cuando me pregunta por qué él no la llama o no la ve o no le contesta. Su carácter de mi hija se torna a ser enojona, a berrinches, a ser poco sociable. ¿Qué puedo decirle y de qué manera sobrellevar esto? Ella tiene 6 años. O sea, aquí estamos hablando de que el papá tiene derecho de ver la hija, aunque no da pensión. Sí. La mamá no se opone a que la vea, pero el señor no tiene interés, aparentemente. ¿Qué se hace en estos casos? Aquí se le solicita al juez que requiera y aperciba al papá para que cumpla con la convivencia y que se decrete una convivencia ya establecida, para que la menor tenga una estabilidad, que ya se tenga pues los días y los días exactos, horas en donde se va a convivir,
y se pide atención psicológica, ya sea a través del Centro de Convivencia Familiar, que cuenta con psicólogos, o a través del DIF estatal. ¿Para qué? Para que se tenga atención tanto a la menor como al progenitor custodio, que es la mamá, como al progenitor no custodio, para ver qué es la circunstancia, hacerle una escuela, darle una escuela de padres, concientizarlo de toda esta situación, tanto de cumplimiento de pensión alimenticia, que es Sí, un porque derecho, aquí no está cumpliendo tampoco porque con es eso. un derecho a la vida. Vaya, Claro. un menor que no recibe una pensión alimenticia digna y suficiente, corre en peligro su vida, su subsistencia. Sí, es verdad. Y también concientizarlo de la necesidad de que conviva con su menor hija. Entonces aquí la instancia es ¿ir a dónde? Solicitarlo ante el juez, Ajá. hacer una solicitud ante el juez para que el juez gire los oficios correspondientes, para que se determine fecha y hora para convivencia y fecha y hora para atención psicológica a través de alguna de las instituciones auxiliares del juzgado. Fíjate que Belis toca un tema también, digo, ya tenemos muy poco tiempo, pero toca un tema que me parece interesante porque lo he oído en reiteradas ocasiones. Es que el papá de mi hija nunca ha cumplido con la pensión alimenticia y se deja correr, se deja pasar y la mamá, como se siente, a veces se crece al castigo, dice, no, pues yo puedo sola y se deja correr eso. Eso tiene una solución. Sí, sí, también la Corte ha determinado, incluso cuando ese menor llega a la mayoría de edad, puede demandar ya por propio derecho la Al papá. pensión retroactiva. O al papá o al que le toque, ¿no? Así es, puede demandar la pensión retroactiva. Ándele, pues Sí. ahí para que vayan aprendiendo a Sí. los que no están cumpliendo, hombres o mujeres, a quien le toque. La pensión alimenticia, a lo mejor a la mayoría de edad se va a quedar hasta sin chones, Sí, así es. porque finalmente tendrá que responder como padre. Ser padre es una maravilla, pero también conlleva muchísimas responsabilidades y hay que cumplir con ellas, más allá de que sigamos con nuestra pareja elegida. Los hijos siguen siendo los hijos, y es un vínculo que no se rompe. Yo te Así es. quiero agradecer muchísimo, Saraí Cancela Correa, no me quiero equivocar con el apellido, Gracias, ni Leti. cambiarte el Sí. nombre. Me gustaría mucho que le dieras al público algún teléfono donde se puedan comunicar contigo, quizá a lo mejor abusando, No, alguna claro, con asesoría mucho ahí gusto. breve, Claro. porque sé que es un tema muy complicado y a veces tanto hombres como mujeres están tan perdidos, a veces sin recursos para contratar una asesoría legal y pues hay instancias que los pueden ayudar. Así ¿Me puedes es. dar tu teléfono? Sí, claro, mi número es el 2281-19-1313. Ah, está muy facilito. Sí. 2281 19 13 13. Puede Así es. usted contactar a Isaí. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Permanentemente invitada a Soluciones. Gracias. Que te vaya un muy bien. placer. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos en la próxima.